Bueno, la seguridad alimentaria, yo el concepto que utilizo es el concepto de FAO. Y entonces FAO lo que nos está demandando a todos, a los científicos y a los no científicos, es que llegue un momento en el que todo el mundo pueda tener alimentos suficientes desde un punto de vista físico, con acceso físico o económico, para llevar una vida saludable y activa y que además encima si pueden ser de su preferencia, de su gusto también. Bueno, pues ese objetivo no se ha alcanzado lamentablemente. Somos 6.500 millones de personas los que comemos. Somos 7.500 en total. Hay unos 800, 900 que no lo pasan bien. Y aunque es verdad que a día de hoy los cálculos, los datos nos dicen que producimos suficientes alimentos para que todos pudieran comer, hay una serie de problemas que hacen que esos alimentos no lleguen a los 800 millones que pasan hambre. Pero fíjate que mete más susto la situación todavía, porque eso es lo que pasa hoy. Entonces, sería muy difícil que hoy consiguiéramos que esos alimentos que se desperdician de alguna manera y que no llegan, llegaran. Pero aunque lo consiguiéramos, estamos con 7.500 millones. Para 2050, 9.000. Para 2100, 10.000. No hay discusión con esto. Es decir, que todos los especialistas que se dedican a la demografía dicen que esas son las cifras que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para 2100 tenemos que ingeniárnoslas para que coman 3.000 millones de personas más de los que comen. Bueno, pues la seguridad alimentaria sería que todos pudieran comer en las condiciones que he dicho. Y la mala noticia es que yo no me atrevo a afirmar de ninguna manera que los transgénicos son la solución. Sí que tengo claro que sin los transgénicos va a ser mucho más difícil, pero el problema es de mucha envergadura. También me gusta el decir que no todo está en la semilla. Es decir, las semillas mejoradas son fundamentales, pero la semilla luego hay que llevarla al campo, hay que crecerla, hay que cultivarla y hay unas condiciones ambientales. Y el problema de producir suficientes alimentos es un problema que no se puede separar de los recursos naturales y del uso de la energía. Entonces, tan importante como las semillas es hoy en día la agricultura de precisión. Entonces, hace falta también mucha innovación tecnológica para que esas semillas mejoradas puedan crecer mejor y producir más utilizando menos. Por ejemplo, te puedo decir que nosotros hemos desarrollado una tecnología para hacer híbridos por ingeniería genética que es muy potente. Les digo es muy potente porque en todas las plantas en las que lo hemos probado funciona. Entonces, las semillas híbridas tienen el vigor híbrido heterosis, son mucho más productivas. Por ejemplo, en España, desde los años 60 del siglo pasado, se viene utilizando híbridos de maíz y para producir una tonelada de maíz ahora hace falta una tercera parte del territorio que hacía falta antes. Por tanto, estás ahorrando 2/3 de los recursos que te hacían falta. Probablemente en agua sea menos el ahorro, pero en territorio sí. Entonces, ¿cómo se podría? Pues este tipo de herramientas que nosotros hemos diseñado permitiría fabricar híbridos prácticamente de cualquier planta que quieras. Por lo tanto, podríamos producir más y podríamos utilizar menos recursos. Si yo estoy en el límite de que no necesito producir más, lo que me ahorro, esas 2/3 partes del territorio, se la puedo regalar a la biodiversidad. Sí, bueno, en comercializados, hasta donde yo sé, no, pero en los laboratorios muchos. En los laboratorios pues están enriqueciendo alimentos en antioxidantes, en antocianinas, los famosos tomates morados de Cathy Martin en Inglaterra. Eh, se está, se está biofortificando muchos alimentos con ácido fólico. Eso es fundamental, porque aunque parezca mentira, los niveles bajos en sangre de ácido fólico es una de las causas más importantes en mujeres embarazadas de que nazcan niños o niñas con espina bífida. De hecho, es sorprendente que en un país como España, donde la alimentación es muy variada y se supone que comemos muchos alimentos que tienen ácido fólico, 4 de cada 10.000 neonatos nacen con espina bífida. Es una enfermedad incurable para toda la vida.
y eso se podría evitar en un 90 y tantos % de los casos con niveles de ácido fólico más altos. Bueno, pues hay muchos laboratorios que están sencillamente haciendo transgénicos enriquecidos en ácido fólico, transgénicos de consumo diario. Está el caso del enriquecimiento en betacaroteno. Inicialmente eso es el arroz dorado, que ya se empieza a poner en el mercado en Filipinas con las variedades autóctonas de Filipinas, pero por ejemplo hay unos experimentos muy bonitos hechos en Valencia con naranjos, en los que se impide el metabolismo del betacaroteno y se produce unas naranjas que son más pálidas porque no se pueden producir xantofilas, que son los productos que continúan a partir del betacaroteno, y esas naranjas tienen una capacidad antioxidante tremenda, y ahora utilizando el sistema de C. elegans estamos viendo que tienen otras muchas propiedades interesantes que son muy preliminares, pero que podrían tener interés incluso en la prevención de enfermedades como Alzheimer, etc. Pero a mí no me gusta decir estas cosas así, pero que lo digo como ejemplo de cosas que sí se están haciendo y que claramente, bueno, y me siguen viniendo a la cabeza para los celíacos, los trigos que tienen prácticamente noqueados los genes que codifican las gliadinas, y también están en fase de ensayos clínicos en los hospitales en Andalucía, a pesar de que la patente la hemos tenido que vender a Estados Unidos. Y más y más, o sea que claro que sí. Fíjate, tengo un compañero que está, es que son cosas preciosas, tengo un compañero que está intentando convertir el tabaco en una planta saludable. Saludable quiere decir no para que te la fumes y que genere salud, sino para utilizarla como biofactoría para producir sustancias de interés que normalmente se producen en las plantas y en el tabaco se pueden producir con mayor eficacia que en bacterias, por ejemplo. Y así podríamos seguir. Es decir, hay un contrasentido. Los científicos que nos dedicamos a estos en Europa somos la palabreja esa nueva, resilientes. Nos estamos adaptando al cambio y es sorprendente. Yo me sorprendo. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio es una pequeñita cosa. Me sorprendo mirando lo que hay en los laboratorios españoles y es espectacular el esfuerzo que se está haciendo para generar nuevas cosas, nuevos avances biotecnológicos. Antes de poner un alimento en las redes comerciales, autorizar su consumo, se requiere una serie de estudios muy concienzudos. En el caso de los transgénicos, bueno, se analiza, yo no sé qué más hay que analizar, se analiza que el transgénico es exactamente igual que la planta de origen, excepto por la modificación que se ha hecho. Se sabe la modificación, se sabe si es estable, se sabe además si en el tiempo se mantiene, se sabe si ese alimento puede provocar alergias o no, se sabe si tiene características dañinas con un montón de test diferentes. De hecho, la queja de las empresas que comercializan transgénicos es que los exámenes a los que hay que someter un nuevo transgénico son tan concienzudos que se estima un coste de unos 200 millones de dólares. Vamos a ver, gastar todo ese dinero, pues al final tienes un producto que yo diría que son de los alimentos más seguros que podemos consumir. Lo puedo decir más brutal. Si yo tuviera que decir alimentos seguros para mis niños, diría que los transgénicos son los más seguros. Dicho eso, no hay ningún alimento de ninguna clase, transgénico, no transgénico, biológico, no natural, sobrenatural, no hay ningún alimento del que podamos decir que es seguro 100% para cualquier consumidor. Pero también es verdad que los más seguros son los transgénicos.